Clase 4. Anatomía operativa del dividendo. ¿Cómo se cobra realmente un dividendo? Bienvenido a una nueva clase del curso de inversión en dividendos. En las clases anteriores hemos visto qué es invertir, qué papel cumplen los dividendos, qué es la rentabilidad total y qué compras realmente cuando compras una acción. Pero hoy vamos a bajar al terreno práctico, porque una cosa es entender que una empresa reparte dividendos y otra muy distinta es saber cuándo tienes derecho a cobrar ese dividendo. Y aquí hay mucha confusión. Mucha gente piensa, si compro una acción antes de que pague dividendo, lo cobro. Pero la realidad es más precisa. No basta con mirar el día en el que el dinero llega a tu cuenta. Hay varias fechas importantes. Y si no las entiendes, puedes pensar que vas a cobrar un dividendo y luego descubrir que no te correspondía. Así que en esta clase vamos a ver la anatomía operativa del dividendo. Vamos a explicar 4 fechas clave. La fecha de anuncio, la fecha ex dividendo, la fecha de registro y la fecha de pago. También veremos qué ocurre con el precio de la acción cuando descuenta dividendo. ¿Por qué no existe el truco mágico de comprar justo antes para cobrar y vender justo después? ¿Y qué tipos de especiales de dividendos existen? Vamos a ello. Antes de entrar en fechas, quiero que recuerdes algo importante. Un dividendo no aparece mágicamente en tu cuenta. Antes de que tú lo cobres, la empresa tiene que decidir pagarlo. Y normalmente esa decisión pasa por el consejo de administración. La empresa revisa sus beneficios, su caja, sus necesidades de inversión, su deuda, sus planes de futuro, y decide si va a repartir una parte del dinero a los accionistas. Por eso, cuando una empresa anuncia un dividendo, no solo está diciendo voy a pagar dinero, también está comunicando algo sobre su situación financiera, su política de capital y su confianza en el futuro. Una empresa sólida, con beneficios recurrentes y caja suficiente, puede permitirse repartir dividendos de forma sostenible. Una empresa débil, endeudada o con caída fuerte del negocio, quizá pueda pagar un dividendo durante un tiempo, pero no necesariamente mantenerlo. Y esta diferencia será muy importante más adelante, cuando hablemos de trampas de dividendo. Pero hoy vamos a centrarnos en la parte operativa. Vamos con la primera fecha. La primera fecha clave es la fecha de anuncio. En inglés la puedes ver como Declaration Date. La fecha de anuncio es el día en el que la empresa comunica oficialmente que va a pagar un dividendo. Por ejemplo, la empresa puede decir, el Consejo de Administración ha aprobado un dividendo de 1 € por acción, que se pagará el día 30 de junio a los accionistas registrados el día 15 de junio. Aquí ya aparecen varias fechas, pero la primera es esta, el día en el que la empresa declara o anuncia el dividendo. En ese anuncio, normalmente, se informa de varias cosas. ¿Cuánto se va a pagar por acción? ¿Cuál será la fecha de exdividendo? ¿Cuál será la fecha de registro? ¿Y cuál será la fecha de pago? También puede indicar si el dividendo es ordinario, extraordinario, trimestral, semestral, anual o si forma parte de una política concreta de distribución. Vamos a poner un ejemplo sencillo. Imagina que la empresa Dragón Alimentación anuncia lo siguiente. Dragón Alimentación pagará un dividendo de 0,50 € por acción. La fecha de exdividendo será el 10 de abril. La fecha de registro será el 11 de abril. Y la fecha de pago será el 25 de abril. Ese anuncio es importante, pero todavía no significa que tú ya hayas cobrado nada. Solo significa que la empresa ha comunicado oficialmente las condiciones del próximo pago. La segunda fecha es probablemente la más importante para ti como inversor. La fecha ex-dividendo. En inglés la verás como ex-dividend date. Esta es la fecha clave para saber si tienes derecho o no a cobrar el próximo dividendo. La idea sencilla es esta. Para cobrar el dividendo, normalmente tienes que haber comprado la acción antes de la fecha ex-dividendo. Si compras la acción en la fecha ex-dividendo después, ya no tienes derecho al próximo dividendo. Lo cobrará quien tenía la acción antes. Vamos con un ejemplo. Supongamos que Dragón Alimentación tiene estas fechas. Fecha de anuncio 1 de abril. Fecha ex-dividendo 10 de abril. Fecha de registro 11 de abril. Fecha de pago 25 de abril. Si tú compras las acciones el 9 de abril, antes de la fecha ex-dividendo, normalmente tendrás derecho a cobrar el dividendo. Pero si compras las acciones el 10 de abril, el mismo día ex-dividendo, normalmente ya no tienes derecho a ese dividendo. Lo cobrará el vendedor. Esto es algo que confunde mucho al principio. Porque alguien puede pensar, pero si yo compro el día 10 y todavía no se ha pagado el dividendo hasta el día 25, ¿por qué no lo cobro? La respuesta es porque el mercado ya ha separado la acción del derecho al próximo dividendo.
el día ex dividendo la acción empieza a cotizar sin ese dividendo próximo. Por eso, se llama ex dividendo. Es decir, ya cotiza excluyendo ese pago. Dicho de forma sencilla, antes de la fecha ex dividendo, la acción viene con derecho al próximo dividendo. Desde la fecha ex dividendo, la acción ya viene sin derecho a ese próximo dividendo. La tercera fecha es la fecha de registro. En inglés, record date, es la fecha en la que la empresa mira oficialmente quiénes son los accionistas registrados con derecho a cobrar el dividendo. Pero para el inversor particular, la fecha realmente práctica suele ser la fecha ex dividendo. ¿Por qué? Porque por la forma en la que se liquidan las operaciones bursátiles, no basta con comprar el mismo día de registro y pensar que ya apareces como accionista con derecho al dividendo. La bolsa tiene sus plazos de liquidación. Por eso, para no complicarnos demasiado al principio, quédate con esta regla práctica. La fecha que tienes que mirar para saber si tienes derecho al próximo dividendo es la fecha ex dividendo. La fecha de registro es importante a nivel administrativo, pero la fecha que manda para el inversor es la fecha ex dividendo. Vamos a repetirlo porque esto es clave. Si quieres cobrar el próximo dividendo, tienes que comprar antes de la fecha ex dividendo. Si compras en la fecha ex dividendo después, no cobras ese dividendo. La cuarta fecha es la más fácil de entender. La fecha de pago. En inglés, payment date, es el día en el que el dividendo se paga efectivamente. Es decir, el día en el que el dinero llega a tu broker, aunque dependiendo del broker puede aparecerte en cuenta ese mismo día o con algo de retraso operativo. Siguiendo nuestro ejemplo, la empresa anuncia el dividendo el 1 de abril. La fecha ex dividendo es el 10 de abril. La fecha de registro es el 11 de abril. Y la fecha de pago es el 25 de abril. Eso significa que si tú tenías derecho al dividendo, el 25 de abril deberías recibir el pago. Pero ojo, el dinero que recibes puede llegar ya con retenciones fiscales aplicadas. Por ejemplo, si es una empresa española, puede llegar con retención en España. Si es una empresa extranjera, puede haber retención en origen y luego implicaciones fiscales en tu país de residencia. Pero eso lo veremos más adelante en el módulo de fiscalidad. Hoy quédate con la mecánica básica. La fecha de pago no decide si tienes derecho al dividendo. La que lo decide es la fecha ex dividendo. La fecha de pago solo indica cuándo se cobra. Vamos a poner un ejemplo completo. Tenemos una empresa imaginaria llamada Dragón Bebidas. Anuncia un dividendo de 1 € por acción. Las fechas son fecha de anuncio 1 de mayo, fecha ex dividendo 14 de mayo, fecha de registro 15 de mayo, fecha de pago 30 de mayo. Ahora tenemos dos inversores. El inversor A compra 100 acciones el 13 de mayo. El inversor B compra 100 acciones el 14 de mayo. Los dos tienen acciones antes de la fecha de pago. Los dos tienen acciones el 30 de mayo, pero no los dos cobran el dividendo. El inversor A compró el 13 de mayo, antes de la fecha ex dividendo. Por tanto, tiene derecho al dividendo. Cobrará 1 € por acción. Como tiene 100 acciones, cobrará 100 euros brutos. El inversor B compró el 14 de mayo, justo en la fecha ex dividendo. Por tanto, no tiene derecho a ese dividendo concreto. Aunque tenga las acciones el día de pago, no cobrará ese dividendo. Cobrará futuros dividendos si mantiene las acciones y cumple las condiciones de los próximos pagos. Este ejemplo es fundamental, porque demuestra que no basta con tener la acción el día que se paga. Lo importante es haberla comprado antes de que cotice ex dividendo. Ahora viene una parte muy importante. Mucha gente piensa, entonces compro antes del dividendo, lo cobro y vendo después. Dinero fácil. Pero no funciona así. Cuando una acción descuenta dividendo, el mercado ajusta el precio de referencia de la acción aproximadamente por el importe del dividendo. Vamos a verlo con un ejemplo sencillo. Imagina que una acción cotiza a 100 euros. Va a pagar un dividendo de 2 € por acción. El día ex dividendo, en teoría, la acción ajustaría su precio de referencia a unos 98 euros. ¿Por qué? Porque antes la acción incluía el derecho a cobrar esos 2 euros. Pero desde la fecha ex dividendo, ese derecho ya se ha separado. El accionista que tenía la acción antes cobra el dividendo. Y quien compra desde la fecha ex dividendo compró la acción sin ese próximo dividendo. Por eso, económicamente, no hay un regalo. Antes tenías una acción de 100 euros. Después puedes tener una acción que parte de una referencia de 98 euros y 2 euros de dividendo bruto. Esto es una simplificación, porque en el mercado real el precio también se mueve por noticias, oferta y demanda, resultados, tipos de interés, sentimiento del mercado y muchas otras variables.
La acción no tiene por qué caer exactamente el importe del dividendo. Puede caer más, puede caer menos, incluso puede subir ese día si hay compras fuertes o buenas noticias. Pero la idea económica es esta: del dividendo no es dinero gratis. Es una parte del valor de la empresa que sale hacia el accionista, y el mercado lo tiene en cuenta. Por eso, comprar una acción solo para capturar el dividendo no suele ser una estrategia mágica. De hecho, puede salir mal si no tienes en cuenta impuestos, comisiones, spreads y movimientos del precio. Spreads se pronuncia spreads. A esto se le suele llamar intentar cazar dividendos. La idea sería comprar justo antes de la fecha ex dividendo, cobrar el dividendo y vender después. Suena fácil, pero en la práctica tiene varios problemas. Primero, el precio normalmente ajusta el dividendo. Segundo, puedes pagar impuestos por el dividendo cobrado. Tercero, puedes tener costes de compra y venta. Cuarto, puedes sufrir movimientos de mercado que no controlas. Y quinto, puedes terminar comprando empresas malas solo porque pagan mucho dividendo en ese momento. Este último punto es especialmente peligroso, porque el inversor principiante puede mirar una acción con un dividendo muy alto y pensar: ¡qué oportunidad! Pero a veces ese dividendo alto no es una oportunidad, a veces es una señal de peligro. Si el precio ha caído mucho porque el negocio se está deteriorando, la rentabilidad por dividendo puede parecer muy alta justo antes de un recorte. Eso lo veremos más adelante cuando hablemos de yield traps, es decir, trampas de dividendo. Por ahora quédate con esto: el objetivo de un inversor en dividendo serio no es perseguir pagos sueltos. El objetivo es construir una cartera de empresas capaces de pagar dividendos sostenibles a lo largo del tiempo. No todos los dividendos son iguales. El dividendo más habitual es el dividendo ordinario. Es el dividendo recurrente que la empresa paga como parte de su política normal. Por ejemplo, una empresa que paga dividendo cada trimestre. Una empresa española que paga 2 veces al año. O una empresa que tiene una política de repartir un porcentaje determinado del beneficio. Este tipo de dividendo es el más importante para una estrategia de ingresos recurrentes. Luego tenemos los dividendos extraordinarios o especiales. Estos son pagos no recurrentes. La empresa puede hacerlos porque ha vendido una división, porque ha recibido una entrada extraordinaria de caja, porque tiene exceso de capital, o porque decide devolver dinero al accionista de forma puntual. El problema es que no puedes valorar una empresa como si ese dividendo especial se fuera a repetir todos los años. Por ejemplo, imagina una empresa que normalmente paga 1 euro de dividendo anual, pero un año vende una filial y paga un dividendo especial de 4 euros. Ese año podrías ver 5 euros de dividendo total, pero sería un error pensar: esta empresa paga 5 euros todos los años. No, su dividendo ordinario quizás sea 1 euro, y los otros 4 euros son algo excepcional. Por eso, cuando analices una empresa, tienes que separar el dividendo ordinario del dividendo extraordinario. Si no lo haces, puedes calcular mal la rentabilidad por dividendo y pensar que una empresa paga más de lo que realmente paga de forma sostenible. También existen dividendos en acciones. A veces una empresa no paga en efectivo, sino que entrega nuevas acciones, derechos o permite el feed entre cobrar en efectivo o recibir acciones. En España se ha usado bastante el llamado scrip dividend. La idea básica es que la empresa ofrece al accionista una alternativa. Puedes recibir acciones nuevas, puedes vender los derechos al mercado, o a veces puedes vender los derechos a la propia empresa a un precio garantizado. Pero aquí hay que tener cuidado, porque recibir más acciones no siempre significa que seas más rico. Si la empresa emite nuevas acciones, puede haber dilución. Es decir, hay más acciones en circulación. Tú tienes más acciones, sí, pero el pastel también se ha dividido en más trozos. Por eso, hay que analizar cada caso. Un dividendo en acciones puede ser útil para quien quiere acumular más títulos sin vender nada, pero no debe confundirse automáticamente con creación de valor. Lo importante es saber si la empresa está generando beneficios y cajas suficientes, y si esa forma de remunerar al accionista tiene sentido. Más adelante, cuando veamos asignación de capital, hablaremos de dividendos, recompras, reinversión en el negocio y reducción de deuda, porque todas esas decisiones compiten entre sí. Una empresa no puede hacerlo todo a la vez de forma ilimitada. Vamos a ordenar todo en una línea temporal sencilla. Día 1. La empresa anuncia el dividendo. Día 10. Fecha ex dividendo. Día 11. Fecha de registro. Día 25. Fecha de pago. ¿Qué tiene que recordar el inversor? 1. La fecha de anuncio informa de las condiciones. 2.
La fecha ex dividendo marca si tienes derecho al próximo dividendo. 3. La fecha de registro es la comprobación administrativa de accionistas con derecho. 4. La fecha de pago es cuando llega el dinero. Si solo pudieras recordar una, recuerda la fecha ex dividendo, porque es la más importante para evitar errores. Y recuerda también esto, no se compra una empresa solo porque el dividendo esté cerca. Se compra una empresa porque encaja en tu estrategia, porque su precio tiene sentido, porque su dividendo parece sostenible, y porque entiendes el negocio. El calendario ayuda, pero no sustituye al análisis. Vamos con un ejercicio rápido. Imagina esta empresa. Dividendo anunciado, 0,80 euros por acción. Fecha de anuncio, 3 de junio. Fecha ex dividendo, 18 de junio. Fecha de registro, 19 de junio. Fecha de pago, 2 de julio. Ahora responde mentalmente. Caso 1. Compras acciones el 17 de junio. Cobras el dividendo. Sí, porque has comprado antes de la fecha ex dividendo. Caso 2. Compras acciones el 18 de junio. Cobras el dividendo. No, porque compras en la fecha ex dividendo. Caso 3. Compras acciones el 25 de junio. Cobras el dividendo del 2 de julio. No, porque ya compraste después de la fecha ex dividendo. Caso 4. Tenías las acciones desde hace meses, pero las vendes el 18 de junio. ¿Cobras el dividendo? Normalmente sí, porque tenías las acciones antes de la fecha de ex dividendo. Esto puede parecer raro al principio, pero es así. El derecho al dividendo se determina por la mecánica de la fecha ex dividendo, no simplemente por tener la acción el día de pago. Vamos a repasar los errores más comunes. Error número 1. Pensar que si compras el día de pago cobras el dividendo. No, el día de pago solo es cuando se abona el dinero. Error número 2. Pensar que comprar en la fecha ex dividendo te da derecho al dividendo. No, tienes que comprar antes de la fecha ex dividendo. Error número 3. Creer que el dividendo es dinero gratis. No, el dividendo sale de la empresa y el precio de referencia suele ajustarse. Error número 4. Confundir dividendo ordinario con dividendo extraordinario. Un pago especial no debe tratarse como si fuera recurrente. Error número 5. Comprar una acción solo porque el dividendo está cerca. Eso no es invertir con criterio. Eso es dejar que el calendario decida por ti. Y el calendario no analiza balances, no analiza deuda, no analiza caja y no analiza la calidad del negocio. Vamos a cerrar la clase con las ideas clave. Primera idea. Un dividendo tiene una mecánica operativa concreta. No basta con saber cuánto paga una empresa. También hay que saber cuándo lo anuncia, cuándo descuenta, cuándo registra y cuándo paga. Segunda idea. La fecha más importante para el inversor es la fecha ex dividendo. Si compras antes de esa fecha, normalmente tienes derecho al próximo dividendo. Si compras en esa fecha o después, normalmente no lo tienes. Tercera idea. El día de pago no decide quién cobra. Solo indica cuándo se abona el dinero. Cuarta idea. El precio de la acción suele ajustarse cuando descuenta dividendo. Por eso, el dividendo no es dinero gratis. Quinta idea. No todos los dividendos son iguales. Hay dividendos ordinarios, extraordinarios, especiales y dividendos en acciones, y cada uno debe analizarse de forma distinta. Sexta idea. La estrategia de dividendos no consiste en perseguir pagos sueltos. Consiste en construir una cartera sólida con empresas capaces de repartir beneficios de forma sostenible a largo plazo. En la próxima clase empezaremos con un bloque nuevo. Ya no nos quedaremos solo en qué es el dividendo o cuándo se cobra. Vamos a empezar a mirar dentro de las empresas, porque para saber si un dividendo es sostenible, tenemos que entender una diferencia fundamental. El beneficio contable no es lo mismo que la caja, y esa diferencia puede marcar la frontera entre un dividendo sano y un dividendo en peligro. Si esta clase te ha ayudado a entender mejor cómo se cobra realmente un dividendo, puedes dejar un me gusta para apoyar el curso, y te recomiendo que no te quedes solo con ver el vídeo. Coge una empresa real que tengas en cartera o que estés siguiendo. Busca su próximo dividendo y apunta estas 4 fechas: fecha de anuncio, fecha ex dividendo, fecha de registro y fecha de pago. Ese pequeño ejercicio te va a ayudar mucho más que memorizar teoría. Nos vemos en la siguiente clase.